Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación de los boletines del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Agradecemos que estén aquí y bueno, también agradecemos a las invitadas, doctora Betsabe, doctora Bianca, doctora Muna, que bueno, amablemente nos hicieron el favor de pues leer las publicaciones y de pues comentarlas para invitarles a que pues puedan descargarlas de la página del CEAS. El primer boletín que será presentado será el titulado Rumbo al 50 aniversario del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales AC, el cual fue coordinado por Carmen Bueno Castellanos y Laura Valladares. Primero le doy la palabra a la doctora Bianca Pires Pires, ya le estoy cambiando el nombre. La doctora Bianca Sales Pires es doctora en Sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente realiza un postdoctorado en el posgrado de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Unidad de Iztapalapa, con una beca del CECIT. Y se desempeña como profesora de la UACM. Forma parte del equipo del proyecto interinstitucional Circulación de Video Popular Brasileño en América Latina en las décadas de 1980 y 1990. Recuperación de archivo y memoria, financiado por la CNPq Brasil, y sus principales líneas de investigación incluyen los públicos cinematográficos, los circuitos culturales de cine documental y los festivales audiovisuales latinoamericanos, temas sobre los que ha publicado diversos trabajos en libros y revistas especializados. Muchas gracias, doctora Bianca. Voy a empezar leyendo para no perderme y ya después pues haremos comentarios de los hombres también. Buenas tardes a todos, todos y todas. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales para comentar el boletín publicado en diciembre de 2024, titulado Rumbo al 50 aniversario del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, dedicado a reflexionar sobre las historias del gremio. Como socióloga extranjera, pero me cercana a la antropología, fue un verdadero regalo conocer más sobre la trayectoria del CEAS a través de los testimonios, reflexiones y entrevistas reunidas y este número elaborados por destacadas investigadoras que formaron parte del Consejo Directivo de esta distinguida organización. El voy a abrir con una presentación de Gisele Pérez Cárdenas, presidente del Consejo Directivo en el bienio 2023-2025, seguida de una entrevista realizada por Carmen Bueno al primer presidente del colegio, Andrés Fabregas, quien encabezó el proceso de creación de la institución a mediados de los años de 1970. Este apartado se complementa con 4 artículos que ofrecen distintas miradas sobre la trayectoria de los procesos que han marcado la historia de CEAS. En los primeros 30 años y un poco más, Carmen Bueno presenta una cronología del colegio, enlazando las nociones desarrolladas por las distintas gestiones con los contextos sociales y políticos del país y de la propia constitución que hace antropológico. Por su parte, en la antropología y tiempos desafiantes, Laura Valladares nos invita a reflexionar sobre la práctica antropológica y etnológica contemporánea, especialmente cuando el trabajo de campo se realiza en contextos de violencia extrema y desplazamientos forzados. Asimismo, presenta datos recientes que muestran una disminución en la demanda de matrículas en instituciones claves como la UNAM y el CIESAS, fenómeno que refleja, en parte, el desinterés generado por la creciente precarización laboral del PIB. A continuación, María Antonieta Gallarte, en Tareas Emprendidas, Reflexiones y Trayectoria,
colaboración para el Boletín Especial de Ciencia por los 50 aniversarios de la Constitución, analiza la pertinencia y la importancia de los boletines y otras publicaciones impulsadas por el colegio. Finalmente, el primer apartado cierra con formas de hacer antropología feminista, la trayectoria de la Comisión de Antropología Feminista y Género del CEAS, de Patricia Castañeda Salgado. Texto que reconstruye la evolución de esta comisión y muestra el impacto que las perspectivas feministas han tenido en la disciplina. Por su parte, la sección documental incluye una reflexión de Naisa Ruiz-Ejo titulada La antropología mexicana en el mundo, que aborda la participación del CEAS en el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología durante los años de 2023 y 2024. Asimismo, incorpora un texto de Adriana Baguayo y Laura Valladares sobre la antropología mexicana en Latinoamérica. El CEAS y la Asociación Latinoamericana de Antropología, además del informe del Consejo Directivo correspondiente al periodo de 2023-2025. Los documentos también muestran que bajo la presidencia de Lisette Pérez, el colegio ha sanado sus finanzas, protocolado sus actas y fortalecido su presencia internacional. En términos generales, la entrevista y los distintos artículos buscan contextualizar la importancia del CEAS y sus articulaciones con procesos de transformaciones nacionales e internacionales. Los textos demuestran que desde sus inicios el colegio se distinguió por mantener su postura crítica y autónoma frente al Estado. En este sentido, los textos recorren momentos fundamentales de su historia, desde su papel en el reconocimiento de la profesión ante la Secretaría de Educación Pública Mexicana, en una tarea titánica que implicó reunir 100 expedientes completos, incluindo certificado de primaria de antropólogas y antropólogos ya considerados consolidados profesionalmente, para demostrar que la profesión existía ante el Estado, pasando por una investigación casi detectivística que permitió desenmascarar el trabajo realizado por el Instituto Lingüístico de Verano en el país en los años de 1970, denunciando sus vínculos con intereses extranjeros y su papel en la aculturación de pueblos originarios, logrando finalmente su expulsión del territorio nacional y generando repercusiones en otros países latinoamericanos. Los artículos también demuestran la participación activa del CEAS en debates de agendas fundamentales. Entre estos temas destaca el papel del colegio como instancia facultativa para evaluar peritos y materias antropológicas, lo cual permite que especialistas respalden denuncias y gestiones de pueblos originarios para proteger su patrimonio cultural. Durante la década de 1990, el colegio fue un actor clave en la discusión de reformas constitucionales para reconocer a México como una nación cultural y aseguró activamente en procesos como el levantamiento zapatista. Aunque muchos de los episodios relatados pertenecen a décadas pasadas, sorprende la actualidad del debate de los debates que aparecen en estas páginas. Las tensiones entre autonomía académica y políticas estatales, las discusiones sobre los derechos de los pueblos originarios, las condiciones laborales de más algunos antropólogos y la internacionalización de la disciplina siguen siendo temas centrales en nuestra agenda contemporánea. Además, se ha involucrado activamente en reflexionar sobre la enseñanza de la disciplina y más recientemente en la conformación de la Comisión de Antropología Feminista y de Género, creada en 2017. Esta comisión no solo ha contribuido a valorizar el trabajo de las mujeres en la ciencia, sino que ha liderado la lucha contra la violencia de género en los entornos universitarios y gremiales, impulsando protocolos de seguridad. A través de anécdotas y relatos escritos con una notable capacidad de síntesis que permiten comprender la sociohistoria del CEAS como
Tanto esses fortaleceres como sus posicionamentos ao longo do tempo, nos adentramos na importância do trabalho coletivo do gremio. Os textos recuperam a participação de investigadores e investigadores, docentes e ativistas mexicanos, assim como a incorporação de acadêmicas e acadêmicos estrangeiros, que se consignaram a Valladares, abriram novos campos de estudo e posicionamentos em uma disciplina que mirava sul, não só latino-americano, sino também africano e asiático. Asimismo, os textos permitem compreender o valor de los boletines e de las biografías dedicadas a destacados colegas, como parte de la incansável labor de Briceras por preservar a memória da antropologia e da etnologia mexicanas. Também dão conta de los esfuerzos sostenidos para fortalecer vínculos com associações e colegiados de outros países. Por exemplo, a Associação Latino-Americana de Antropologia e a Rede de Antropologias Mundiais. Como investigadora formada em Brasil, em Brasil, também me resultou especialmente interessante observar como a história de Ceres se encontra constantemente entrelaçada com processos latino-americanos passados. Quisiera mencionar especialmente los encuentros mexicano-brasileños de antropología, por BAEM, y los permanentes diálogos con la Asociación Brasileña de Antropología DAGO, entre muchos otros intercambios que dan cuenta de la vocación internacional del colegio. Desde 2010, además, se celebra cada 2 años el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, un espacio que nos invita a reflexionar colectivamente sobre los resultados de nuestras investigaciones, las agendas pendientes, los futuros posibles de nuestra disciplina y del planeta. Para cerrar y sin revelar demasiado nuestros contenidos, quisiera invitarles a leer este nutrido boletín que nos convoca a pensar el presente sin perder de vista el pasado y al mismo tiempo de imaginar colectivamente los próximos 50 años de ser. Esse boletim nos recuerda que a memória de uma disciplina também é tarefa coletiva e política. El lema del octavo Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, Antropología de los Mundos Posibles, nos invitó a reflexionar sobre nuestras metodologías, alternativas sociales y los desafíos de la formación profesional del gremio. Nesse mesmo espírito, este boletim não só recupera a memória da instituição fundamental da antropologia e da etnologia americanas, sino que também abre perguntas sobre os horizontes futuros da disciplina e sobre o papel que estamos chamando a desempenhar frente às transformações urgentes do nosso tempo. Se trata, em suma, de uma publicação que nos recuerda a importância de preservar a memória coletiva do grêmio e, ao mesmo tempo, de mantenernos atentos às demandas nacionais, comprometidos com os desafios contemporâneos e dispostos a seguir construindo, desde o quehacer antropológico e etnológico, outros mundos possíveis. Muitíssimas graças. Muchas gracias, doctora Bianca Pires. Sales Pires. Y bueno, a continuación le doy la palabra a la doctora Muna Macluf de la Garza, quien es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en la misma disciplina por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Antropología de la UAMI. Fue becaria postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México en el CEICH, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el Departamento de Antropología de la Universidad Metropolitana Unidad Iztapalapa. También fue investigadora postdoctoral. Forma parte del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, OACU, entre otros grupos y redes de investigación. Sus líneas de investigación son el uso y apropiación del espacio urbano y el impacto social de planes urbanísticos, dedicándose a indagar resistencias vecinales ante dichos planes dentro del análisis de la ciudad neoliberal.
Los últimos años ha incorporado el asunto de la memoria colectiva activada para estas luchas. Muchas gracias por aceptar la invitación del CEAS, doctora Muna, y para presentar el boletín. Gracias. ¿Sacarlo? Soy yo quien agradece la invitación a presentar este boletín, y no solo a presentar el boletín, porque es muy, muy interesante hacerlo en el marco, además del 8º Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, sino además por ser precisamente este número, el que nos hace un recorrido sobre el propio colegio, pero en realidad también nos está hablando del propio quehacer antropológico en nuestro país. Entonces, yo aprendí mucho también como acercándome a este número. Es por eso que ojalá, digamos, que se sirva esta presentación para que sea una invitación para quien no conozca, primero el boletín como tal, como publicación, digamos, periódica del colegio, del CEAS, pero y también en particular este número que se hizo hace 2 años, precisamente en el marco ya de los casi 50 años, ¿no? Y podemos decir que los primordios del CEAS se ubican en el 74, pero se consolida en el en el 76. Entonces, estarían haciendo los 50 años este año, aunque en realidad, digo yo por ponerle una cosa simbólica y porque somos antropólogos, ¿por qué no? Estaríamos hablando de su primer atado de años, los 52, ¿no? El Shimo Impili, como dicen. Entonces, bueno, creo que es digno de celebrarse, y esta publicación realmente acompaña muy bien todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, el boletín, espero no traslaparme con las presentaciones de mis compañeras, que se vayan complementando, que vayamos pudiendo, pues la verdad, antojarles. Siempre una presentación es para eso, ¿no? Para que digan, ay, yo quiero leerlo, para que se queden con las ganas un poquito, pero sí hablar un poco de los contenidos. El boletín, como ya también mencionó Bianca, después de la presentación, abre con una entrevista que Carmen Bueno, que hay que decirlo, que es profesora de la Ibero, también es una, pues ya connotada miembro del colegio desde hace, yo diría que, si no me equivoco, desde sus inicios o casi sus inicios, la entrevista que le hace Andrés Fábregas, que fue, como también ya nos mencionó Bianca, el primer presidente, digamos, del Consejo Directivo. Y realmente Andrés Fábregas lo que hace en esta entrevista, como digo, es el recorrido del CEAS, pero realmente, o sea, de lo que da cuenta es del propio quehacer antropológico desde esa época, que además es una etapa muy importante para la antropología y para las ciencias sociales en general, ¿no? Es la década, digamos, que surge la antropología crítica, ¿no? O sea, está bien retratada esta crítica al indigenismo, ¿no? Pero bueno, primero hablar como a mí me hacía pensar, me llevaba a los años 70 y el contexto geopolítico precisamente de la época, de qué manera trastocó el quehacer de todas las ciencias sociales, ¿no? De las corrientes críticas surgidas del 68, de los movimientos de liberación colonial que estaban sucediendo desde los años 50, 60, ¿no? y todavía 70, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, el incipiente cambio, además también en el modelo de acumulación capitalista, ¿no? Con movimientos importantes en la correlación de fuerzas que tuvo que ver con la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Qué tiene que ver eso con la antropología? Todo, ¿no? O sea, la geopolítica, porque además, para nuestra fortuna y también para nuestros dilemas permanentes, es una disciplina constantemente atravesada por el contexto global, ¿no? Es decir, y por todo aquello que afecta a las personas, los sujetos, los cuerpos con los que estamos permanentemente trabajando en campo. Entonces, todo esto obviamente tenía que ver, y además también cuando hablamos de la antropología crítica, está muy bien retratada en esta entrevista Andrés Fábregas, esta crítica al indigenismo de principios de siglo, que bueno, esta crítica al proyecto de integración de los pueblos originarios
al proyecto nacional, ¿no? Con esta carga muy importante de borramiento cultural que tuvo en las décadas de la antropología indigenista, que estaba ligada al proyecto de Estado Nacional y que también son los años, además, estamos hablando los 20, 30, 40, de consolidación del PRI también, ¿no? O sea, del Estado, de toda esta forma y de cómo toda esta diversidad tiene que ser asimilada. Y ahí también la antropología mexicana va a cumplir un rol muy importante, ¿no? Y son precisamente los años los años 70, muy marcadamente, quizá desde años anteriores, pero donde se marca esta ruptura enorme, ¿no? Esta ruptura que también deja otros dilemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es decir, ¿de qué manera vamos a construir también el sujeto, ¿no? El sujeto de estudio? ¿Cuál es nuestro quehacer? ¿Desde dónde también jugamos con un rol, digamos, de investigadora o investigador que entra incluso también en las luchas o se asume como parte de tal? En fin, eso creo que también, y es interesante traer nuevamente a cuenta para este momento, digamos, ¿qué noticias nos trae esa antropología de los años 70 en México en general, ¿no? Todas las ciencias sociales? ¿Qué noticias nos trae sobre el México de hoy, la antropología que hacemos hoy, ¿no? Entonces creo que también por ahí, de verdad es una entrevista, todo el boletín, pero hablando de este primer artículo que les invitamos a leer. Y bueno, justamente como decía, al ser una disciplina tan conectada con la realidad, no podía escapar de estas pugnas, digamos, políticas, ¿no? En esa entrevista queda también patente la impronta que los exiliados españoles republicanos dejan sobre la antropología mexicana. En particular, Ángel Palerm, que él mismo fue un exiliado republicano español, que además tenía una afiliación política que también tuvo transformaciones, ¿no? Si leemos un poquito de la biografía de Palerm, él estuvo en la Federación Anarquista Ibérica, o sea, entre las FAI, militó en el anarcosindicalismo, después se pasó al Partido Socialista Unificado de Cataluña, es decir, también, ¿sí?, dentro de la propia efervescencia y las propias convulsiones políticas que estaban sucediendo en el marco de la Guerra Civil Española, después del golpe de Estado franquista, que además es un periodo que se queda 40 años, o sea, eso también marca, digamos, profundamente a quienes vivieron políticamente, ¿no? Y en particular Ángel Palerm, que además venía, y eso también lo destaca Andrés Fábregas, que me parece muy interesante, desde una crítica a, como decían los surrealistas de la época, una logicofobia, el desprecio a las lógicas únicas, ¿no? Que básicamente era la lógica estalinista, que dentro del propio bando de los republicanos hizo muchísimo daño, o sea, también trajo unas guerras muy descarnadas, ¿no? Es decir, estoy hablando, ¿qué tiene que ver con el SEAS? Porque Ángel Palerm, que es uno de sus principales impulsores, venía de eso. Y él precisamente, y como nos cuenta Fábregas, es precisamente lo que queremos traer o impulsar en la antropología mexicana es la diversidad. Que justamente lo que no haya sea como esta línea única, ¿no? Estalinista casi diríamos, ¿no? Donde hay una única manera de encontrarnos como en el quehacer antropológico, ¿no? Sino que justamente aquella diversidad que era objeto de la antropología pudiera ser también una fuente de enriquecimiento para la propia disciplina y nuestro quehacer. Entonces, les traigo todo esto un poco precisamente para reflexionar desde dónde se cocinan. Son muchos los ecos que vienen para este parteaguas, digamos, en la antropología mexicana, que es precisamente cuando surge el colegio. Entonces, esta cuestión es muy interesante, ¿no? Como digo, el propio Palerm trae esta experiencia de las pugnas políticas e ideológicas dentro del mismo bando republicano, que traen esta reflexión, digamos, a la disciplina, ¿no? Fábregas también habla de obras colectivas que cristalizaron las polémicas del momento, ¿no? Una de ellas se llama esta obra colectiva de eso que llaman antropología mexicana, que continuaron la polémica y atizaron las pugnas, o sea, también era un momento de desencuentros que trajeron pie a fructíferos diálogos, digamos, ¿no? Digo, y también gritos y sombrerazos, no lo dudamos, pero una riqueza sobre esa pregunta, ¿no?
¿para qué es la antropología? O sea, ¿para qué hacemos antropología? Y dentro de un contexto tan cambiante también. También es la época en la que el neomarxismo venía tirando línea de una manera muy importante a nivel teórico, epistemológico, ¿no? Explicativo en términos del materialismo histórico, ¿no? De repente todos los indígenas se convirtieron en campesinos, ¿no? O sea, también vienen como estas corrientes, obviamente que vienen desde este pensamiento crítico, ¿no? Del cual hablamos después de los años 60 y todo esto, pero que también corrían el riesgo nuevamente de volverse dogmáticas y únicas, ¿no? O sea, el propio neomarxismo también había que contestarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, esto también pensando en que muchos de las y los científicos sociales de la época se asumían en la propia tarea revolucionaria, ¿sí? O sea, uno lee los artículos de la época, hace poquito leí uno de Atilio Borón, ¿no? Y era como, ¿cómo seguimos hacia la revolución? O sea, también desde ahí se estaba escribiendo para las ciencias sociales y desde ahí se quería también formular justamente pues un quehacer que contribuyera, digamos, ¿no? Y sobre todo acortar con este borramiento étnico que venía del indigenismo asimilacionista, ¿no? Entonces, obviamente, esta antropología que bebe de las críticas neomarxistas de la época, que impregna la lectura sobre las desigualdades del país en ese entonces y las lecturas tendientes a proponer horizontes de futuro revolucionario, ¿no? O sea, están por un lado estas corrientes y por otro lado también cómo se intenta evitar que el neomarxismo se imponga como un nuevo dogma, ¿no? Algo, fíjense, que eché un poco de menos, y a lo mejor alguien dice, no leíste bien, estaba en el boletín, pero que fue la impronta también de los exilios de políticos del Cono Sur, no solo del Cono Sur, de diferentes partes de América Latina, Centro y Sudamérica, que yo quizá tengo claro, digamos, en otras disciplinas como la psicología, cuando llegó esta tendencia muy importante del psicoanálisis por parte de las y los investigadores argentinos que vinieron a pelearse de frente con el conductismo, que también era lo que estaba de moda. En fin, entonces no lo sentí tan retratado aquí, pero seguramente, y nos queda también como una reflexión interesante, que tanto, digamos, de esas otras corrientes, ¿no? Que venían de todas estas personas exiliadas, como les digo, sobre todo del Cono Sur, pero no solo, que traen también para alumbrar, digamos, ¿no? Con nuevos conceptos, de discusiones distintas en el campo antropológico, ¿no? También en esta entrevista, que no la voy a agotar toda, son comentarios, digamos, a lo que me detona, a lo que me gustaría, algunas de las cosas que quisiera destacar. En esta parte también habla de cómo estas convergencias y divergencias se dieron alrededor de personajes que fueron muy importantes en la época para la antropología mexicana, ¿no? El propio Ángel Palermo, Margarita Nolasco, ni hablar también de Guillermo Bonfil, que bueno, además fue uno de los fundadores del Museo de Culturas Populares, toda una corriente en México, no fundador, pero es uno de los impulsores sobre la cuestión de la subalternidad, ¿no? A partir de la idea de cultura popular. En fin, empieza también, es una época de explosión de nuevas representaciones también, ¿no? Del México, ¿no? Como más allá del indio muerto del Museo de Antropología, sino, ¿no? Un impulso muy importante también en términos como de dar cuenta de esta diversidad y en particular desde la etnografía, ¿no? Y lo que anuncia Andrés Fábregas en esta primera entrevista, bueno, más bien en esta entrevista que abre este primer artículo, es cómo había que generar y consolidar una diversidad, como digo, dentro de la propia antropología mexicana, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para comentando la primera parte, como les digo, evidentemente no vamos a reproducir todo el contenido, pero sí que nos da líneas como para pensar en el marco siempre de la historia del colegio, pero con relación a todo el quehacer antropológico, ¿no? En este segundo artículo,
Laura Valladares, si no me equivoco, que también fue presidenta del CEAS, hace un recorrido por las distintas etapas del colegio según las distintas personas que han sido presidentas de su consejo directivo, ¿no? Y justamente comienza comentando esta consolidación del colegio como gremio antropológico y etnológico articulado con personalidad jurídica. También, ¿qué quería decir? Reconocerse no solo como un grupo de pertenencia al cual no podemos soslayarnos como antropólogas y antropólogos, necesitamos tener también credenciales, identidad, pertenencia, ¿no? Sino también personalidad jurídica que permitiera hacer diversos tipos de movimientos sobre los que seguramente volveremos un poco más adelante. Y esto fue justamente el periplo burocrático del cual nos hablaba Bianca, que es casi, les pedían las actas bautismales, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿realmente usted se formó? Claro, porque una de las sorpresas es que ni la antropología ni la etnología estaban reconocidas por la SEP para ese entonces, ¿no? Para mediados de los años 70, como una... imagínense, estamos hablando de la institución alma mater, o sea, la primera, ¿no? En México y en América Latina, en la formación de antropólogas, antropólogos, en el amplio sentido, ¿sí? Lingüistas, arqueólogos, en fin. Tenía dando clases desde los finales de los años 30, si no me equivoco, y no estaba reconocida las carreras por la SEP. Entonces, primero había que remontar todas esas lagunas tremendas a nivel, ¿no?, institucional, para después decir, bueno, somos un grupo de antropólogas, etnólogas, antropólogos que queremos conformar nuestro colegio, ¿no? Entonces, este fue, digamos, un largo camino administrativo, esta formalización también de las disciplinas, y en esa primera época las preguntas que guiaban la conformación crítica del colegio, y como ya lo mencioné, pero aquí lo menciona también Laura Valladares, eran esto: ¿para qué y para quién se hace antropología en México? Que son dos preguntas que me parece que tienen que ser permanentemente actualizadas y discutidas, ¿no? No digo que no lo estemos haciendo, pero digo que lo tenemos que tener siempre, digamos, ¿no? Para que incluso también en manos de quién llega la información que generamos, digamos, ¿no? Cómo protegemos incluso la información y los sujetos también de los cuales parte esa información, cómo los protegemos. En fin, es muy complicado, ¿no? Estoy lanzando aquí preocupaciones también, pero yo creo que tienen que ser permanentes, ¿no? También tuvo el colegio una incidencia muy importante para denunciar las intenciones imperialistas de Estados Unidos con su penetración en el territorio nacional y en particular en las comunidades indígenas, con instituciones como la que ya también mencionó Bianca, como el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no?, que formaban parte de las estrategias del país vecino en el marco de la Guerra Fría y sus políticas anticomunistas, ¿no? Entonces, también el colegio, o sea, hubo una investigación situada políticamente y con un afán de denuncia muy clara para decir, bueno, esto va más allá de una cuestión lingüística, en fin, ¿no? Finalmente es para la penetración también, para la desarticulación de potenciales gérmenes comunistas que existieran, digamos, ¿no? Entonces, esto también, como digo, el propio CEAS intervino en este tipo de cuestiones. Y luego, a lo largo también de estos años de las y los presidentes que estuvieron, ella hace un recorrido de los primeros 30 años, ¿sí? Desde el 76 hasta el 2006, y destaca, yo creo, en los años 90 con cuestiones que nos pone Valladares sobre la mesa. Por supuesto, el levantamiento zapatista, ¿no? Y con lo que eso también conmociona yo creo que a todas las ciencias sociales, pero particularmente la antropología, porque eran los indígenas, ¿no?, los sujetos de estudio privilegiados por la antropología. Y ahora llegan como un sujeto político, no es la primera vez en nuestra historia, evidentemente, pero que llegan con un reclamo también de frente al Estado mexicano y yo creo que también a las ciencias sociales, ¿no? Y eso, bueno, en fin, no podemos hacer todo el análisis de todo lo que ha traído el levantamiento, pero sí que lo ponemos sobre la mesa. También la tecnocratización de las profesiones, ¿no? O sea, en los años 90 también es la consolidación de lo neoliberal, digamos, ¿no?
desde los años 80, digamos, de la precarización de las universidades, toda la puntitis que surge para completar salarios que se depreciaron en un 60% en los años 80, digamos, hablando a nivel universitario, y también una pregunta sobre ¿para qué se van a emplear y los formados en antropología en México, ¿no? ¿Cuál es el mercado laboral que se abre, ¿no? Esta mercantilización. Fíjense que pensé que me iba a faltar tiempo, que me iba a sobrar tiempo, pero creo que me va a faltar. Así que ya voy a ir cerrando y voy en el segundo artículo. Pero para que vean como a mí me trajo tantas cosas, espero que a ustedes también se les antoje leerlo. Así que bueno, perdón, este fue, sí, el segundo artículo. En el tercero, en este tercer artículo, ya voy cerrando, casi, destaca estos 3 tipos de proyectos y actividades que fueron impulsados por el colegio. El primero con relación al activismo político y académico del gremio, ¿no? Destaca particularmente esta actuación, digámoslo, desde el activismo, las publicaciones del CEAS, particularmente el boletín como el que comentamos hoy, que también ya desde hace varios años ya está dictaminado por pares académicos, es decir, ya tiene como cierta formalización a este nivel, y conforma una revista con dosieres temáticos y también la posibilidad de publicarlo en papel, algo muy importante, y el registro del CEAS como casa editorial, ¿no? Ya hay publicaciones que llevan el sello propio del colegio. Y también el tercer proyecto que ya comenté es el congreso que nos convoca ahora mismo, que se realiza desde el 2010, hace más de 15 años, y que en esta ocasión completa su 8ª edición. Y destaca que desde la segunda, de 2012, se integró a la red MIFA, la red de instituciones de formación en antropología. Entonces, pues dejamos por aquí el boletín de los 50 años, invitados a leerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Muna Makhlouf. Y sí, tal cual, les invitamos a que lean este boletín rumbo a los 50 años. Efectivamente, en julio se cumplen, entonces también les invitamos a que sigan las redes del CEP, el doctor Nicanor Rebolledo y por Juristipa. Le doy la palabra a la doctora Betsabe, quien voy a leer su resumen curricular. Es antropóloga social. Y justo en este momento mi celular decidió abrir un comercial. Aquí, ok. Capitalismo. A ver, denme un segundo. A ver si lo tienes. Sí. Bueno, ya sabemos que pasan estas cosas con las aplicaciones gratuitas, ¿verdad? Gracias, Betsabe. La doctora Betsabe Márquez Escamilla es antropóloga social, maestra y doctora en ciencias antropológicas por la UAMI, profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. También ha sido profesora en la licenciatura de Antropología Social de la UAMI y en la licenciatura en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son la antropología de la educación y procesos educativos interculturales y bilingües, etnografía de los actos comunicativos y análisis del discurso, análisis de políticas públicas en contextos de diversidad cultural. Y bueno, entre sus publicaciones destacan la coordinación de libros editados por la UNAM, 10 artículos, 9 capítulos de libro y la coordinación de 2 números temáticos en la revista Nueva Antropología, de la que es miembro del comité editorial. Y bueno, también a destacar que la doctora Betsabe actualmente forma parte del consejo directivo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Le doy la palabra a la doctora Betsabe. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos, todos. Sé que es un horario difícil, ya es parte de la comunidad, entonces vamos a tratar de que sea lo más amigable posible.
Bueno, este boletín, como comentaba mi colega la otra vez, trata pues básicamente las relaciones entre violencia, racismo y desigualdades en la escuela y se componen por 6 textos que discuten las relaciones, continuidades y tensiones producidas por la violencia, los racismos y las desigualdades en la escuela, ¿no? Pensamos que la escuela es un espacio privilegiado para analizar pues, cómo operan en múltiples dimensiones estos aspectos y también las formas en que diversos actores educativos significan y se apropian de las prácticas educativas, del currículo, los planes de estudio, materiales didácticos, modelos de texto y así como los discursos en torno a la educación inclusiva, indígena, bilingüe, especial, etcétera, ¿no? Todo sustentado en investigaciones en que la etnografía pues, es la base para las reflexiones que realizan las y los autores, ¿no? No voy a hablar de cada texto en particular, sí les voy a mencionar el que contiene y algunas líneas que me parecen que son interesantes para pensar el cuerpo en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, viene la violencia, racismo en la escuela, reflexiones antropológicas de Carlos Rebolledo, el aula de diversidad y la violencia, una experiencia desde la escuela pública local y estatal de la Ciudad de México, de Joaquín Juárez Morales, en nombre de la buena educación, la Fundación del Poder en el Espacio Áurico, de Citlania Alejandra Sánchez Ramírez, la construcción del discurso de la educación intercultural en la política educativa para el fortalecimiento de la educación básica de la Ciudad de México, entre tensiones y continuidades, de Irving Carranza Peralta y Jorge Tirso Gómez, práctica docentes en la Escuela de la Ciudad de México, el impacto en las ideologías, creencias y actitudes lingüísticas de la escuela, de Elena Carlos Pérez, y finalmente de igualdad de información identitaria docente de los educadores comunitarios en territorios de Jorge Francisco Javier Gómez Reséndiz. Todos estos textos me parece que se enmarcan dentro de proyectos de investigación que surgen sobre todo en la UPN y que han tenido, pues, digamos, ahí como entre los autores como idas y vueltas. Algo que me pareció súper interesante es que todas están discutiendo más o menos políticas interculturales en Ciudad de México, que además es el único lugar del país donde no hay un sistema de educación intercultural y bilingüe, a pesar de que hay mucha diversidad, como bien se muestra en el boletín, diversidad cultural y lingüística, sobre todo en las periferias. Y el único caso también es transversal a diferentes niveles educativos. Y el único caso que no es en Ciudad de México es el último texto de Cógrafo, que es en Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, veo ahí que hay como varias líneas que son interesantes para pensar en la antropología de la educación particularmente. Por ejemplo, las políticas educativas y los andamiajes institucionales, ¿no? Que generan ciertos marcos de referencia y de acción del Estado, pero también de los actores educativos. Y también pues ver cómo han sido adecuaciones, reformas, etcétera, de la legislación y de las mismas instituciones, cómo se crean ciertas cosas, las colegas de la del indigenismo. Y por ejemplo, la política educativa es interesante ver cómo pasamos de cierta postura muy integracionista, ¿no? A un reconocimiento, pero que las prácticas del día a día en las escuelas, pues al final siguen reproduciendo esas lógicas, ¿no? Entonces ahí la antropología pues tiene mucho que decir. También pues el análisis de políticas educativas de los andamiajes institucionales, o sea, cómo se generan, por ejemplo, instituciones en Ciudad de México para atender a diversidad o para incluir, ¿no? Todas estas cosas de vulnerabilidad, ¿no? Y siempre entran los indígenas, ¿no? La gente que necesita educación especial, ¿no? Eso también, pues, me parece que es una continuidad de todo el siglo pasado, lo que va de este, a pesar de que se pusieron implementados en función a otro lado, ¿no? También, pues, podemos ver ciertas tensiones, ¿no? La legislación a veces es una cosa, las prácticas son otras, ¿no? Por ejemplo, toda esta línea para la base de la escuela, atiende sobre todo bullying, pero también pues, se pone el foco en prevenir prácticas de discriminación y después hay una atención porque nadie forma a los maestros para que puedan atender eso en la escuela, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una atención grave porque hay política, legislación, etcétera, para prevenir discriminación, racismo, etcétera, pero después pues, los maestros es como, haz como puedas, ¿no? Por supuesto, las comunidades, en tema de derechos lingüísticos, culturales, hay cierta continuidad, al menos desde los años 90 para acá, pero también muchos cambios, ¿no? También me parece
muy interesante. Y bueno, el tema de la escuela mexicana, que también es algo que aparece en todos los textos, ¿no? De una u otra forma, como generar una nueva forma de pensar la educación, pero también la crítica de que pues queda ya en manos de cada centro escolar, y pues no hay espacios, ¿no? Ni tampoco más sala que permita que las maestros hagan eso. Entonces ahí me parece que hay tensiones, ¿no? Otra cosa que veo muy interesante es pues, cómo se construyen ciertos discursos respecto a algunas categorías, perdón, como la interculturalidad, el bilingüismo, la diversidad cultural, por supuesto el racismo, la paz, etcétera, ¿no? Y estos discursos pues también se construyen desde el Estado y desde otros actores educativos, ¿no? Como los maestros. No, ahora veíamos que una movilización muy significativa a la gente por un tema laboral, ¿no? Que también eso siempre está ahí, transversal, padres de familia, las y los alumnos en todos los niveles educativos, ¿no? Otra de las cosas que me parecía súper interesante es el recorrido teórico conceptual que hace a lo largo del dossier, porque también se pueden enfocar estos cambios y continuidades, por ejemplo, como la antropología utilizada, ¿no? De racismo, ¿no? De discriminación, desigualdad, de interculturalidad, de educación inclusiva, de colonialidad, de poder, de estructuras, etcétera. Y eso pues, nos permite ubicar cómo han viajado esos conceptos, cómo se han transformado, cómo los usamos en diferentes contextos y también cómo caben las perspectivas de nuestra disciplina, ¿no? O sea, cómo tal vez tenemos muchas problemáticas, pero conceptualmente eso no viene siendo lo mismo también, ¿no? Todos los textos tienen un fuerte enclave geográfico y también la importancia del contexto donde se sitúan las escuelas. Creo que eso también es significativo porque, por ejemplo, en temas de violencia, de racismo, pues es que no solo la escuela lo que tiene que atender, sino también, por ejemplo, las escuelas que están en una periferia como Iztapalapa, pues evidentemente las y los alumnos viven situaciones de violencia, de discriminación, pero trascienden a la escuela y pues, se pretende que ahí se atiendan. Entonces creo que hay unas técnicas que son súper interesantes y que valdría la pena como revisar también, ¿no? Y también pues en el boletín se encuentran tres textos más que debaten sobre las ciencias y la antropología en México. Está la formación de antropólogos y los paisajes institucionales que escribe Rodrigo Díaz, los retos actuales de la antropología en México que escribe Esteban Cruz, así como un conocimiento del Consejo Directivo del CEA respecto a la ciencia y a nuestra disciplina, ¿no? Y por lo mismo se incluyen dos reseñas, expresiones contemporáneas de los racismos en México, cuerpos, medios y educación de Juan Recurso Gómez, y racismos y educación superior en el Latinoamérica de Comistipa, que además co-coordina este boletín, ¿no? Entonces, bueno, al igual que mis colegas, pues les invito a revisarlo. Está muy interesante, yo también aprendí mucho de eso, y no sé, se me olvidó lo que decir, pero bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por haber asistido a la presentación de los boletines. Y bueno, nuevamente invitamos a que los consulten en la página del CEAS y que tampoco dejen de seguir las redes sociales para que acompañen las actividades de los 50 años. Y bueno, también muchísimas gracias a las doctoras por haber comentado. Fue súper enriquecedor todos los comentarios que hicieron. Además, no solo eso, sino que uno se da cuenta también de la interdisciplina que se encuentra en estos artículos, cómo hay antropología, pero cómo siempre está dialogando con otras ciencias, ¿no? Entonces eso también me parece súper importante de rescatar, y también es importantísimo pues tener aquí a una invitada que también es extranjera y que justo viendo desde afuera cómo el CEAS se ha ido construyendo, pues escucharla también nos deja pensando mucho, ¿no? Respecto a lo que ha hecho y tiene que hacer el CEAS. Entonces, bueno, les agradecemos mucho y bueno, también les invitamos a que sigan asistiendo a las presentaciones de las otras publicaciones y no olviden también venir a la conferencia para cerrar nuestro congreso. Muchísimas gracias.